Plataforma Documental de Residuos, PDR. La Plataforma Documental de Residuos del Gobierno de Aragón se encuentra regulada por la normativa vigente en materia de residuos y traslados, y generalmente se conoce como Plataforma PDR. El Gobierno de Aragón pone a disposición de los usuarios el módulo denominado Archivo Cronológico, para el registro de los traslados de residuos, el cual contendrá todo lo necesario para posteriormente generar la memoria anual. En este vídeo demostrativo vamos a explicar el módulo de archivo cronológico de PDR, el cual denominamos ACE. ¿Cómo se accede al módulo ACE? En la pantalla inicial, el usuario deberá seleccionar Empresa, Centro y Rol con el que desea acceder a PDR. Una vez dentro, en la parte superior de la pantalla se visualizan los datos con los que se ha accedido a PDR. Estos datos son los que PDR va a emplear para mostrar información al usuario. En caso de que el usuario disponga de más centros y registros, podrá cambiar a otro centro o registro en los desplegables del menú superior. Una vez que se accede a la aplicación PDR, el usuario debe desplegar el menú de la derecha y pulsar sobre el apartado Archivo cronológico, el cual solo se encuentra disponible para usuarios de perfil Empresa. Para los usuarios de perfil Representante, este módulo no se encuentra disponible. ¿Qué documentos se encuentran en el módulo ACE? En este módulo podemos localizar documentos de identificación o DEIS y apuntes. Solo se mostrarán aquellos documentos en los que consten los datos de empresa, NIMA y rol con los que se ha accedido a PDR. Cada rol en PDR tiene su correspondiente archivo cronológico. Si un centro tiene distintos registros, el usuario deberá cambiar de rol para visualizar los correspondientes documentos de su ACE. Los documentos de identificación o DEIS. Actualmente, todo traslado registrado en ESIR se carga de manera automática en PDR. En un futuro, en la plataforma, también se podrán generar de forma manual DEIS, que automáticamente se copiarán en el módulo de ACE. Para aquellos traslados que no estén incluidos en ESIR, el usuario podrá generar documentos de forma manual en el módulo de ACE, denominados apuntes. ¿Qué podemos realizar en el módulo ACE? Se pueden realizar diferentes búsquedas de documentos de traslado a través de los filtros que figuran en la zona superior de la pantalla, como por ejemplo el estado, las fechas de traslado, NIMAS, peligrosidad, tipo de documento. El usuario debe de tener en cuenta que los filtros relacionados con leer y operaciones de tratamiento, el menú se recarga y permite filtrar cuando ya se ha realizado una búsqueda previa. Por tanto, el sistema filtra sobre los resultados obtenidos en pantalla. En la parte inferior de la pantalla, la plataforma muestra los documentos de traslado sobre los cuales el usuario puede ver o añadir observaciones, imprimir, descargar PDF, visualizar detalle, editar y borrar. El usuario también podrá generar un nuevo apunte de forma manual, asignar operaciones de tratamiento de procedencia, apuntes o DEIS de salida de forma conjunta o individual, volcar documentos de traslado para generar una memoria anual y descargar los resultados visualizados en pantalla en un archivo Excel. ¿Cómo puedo realizar un nuevo apunte? Al pulsar el botón de Nuevo apunte, automáticamente se abre una ventana en donde el usuario deberá seleccionar el tipo de apunte y si participa un centro extranjero. Una vez seleccionada la opción correspondiente, se pulsará el botón de Aceptar. PDR automáticamente abrirá los apartados que debe cumplimentar un usuario para realizar un nuevo apunte. La explicación de cómo introducir nuevos apuntes se podrá visualizar en otro vídeo explicativo.
¿Cómo puedo asignar operaciones de tratamiento de procedencia? Solo para aquellos documentos de salida se debe de indicar la operación de tratamiento de procedencia. De esta manera, el documento será válido para ser volcado a una memoria anual de gestor. Un documento será válido cuando presente el check de color verde. En la pantalla inicial del módulo de AC, el usuario debe pulsar el botón denominado Asignar operación de tratamiento de procedencia. PDR automáticamente te traslada a la pantalla para realizar dicha acción. En ella se muestra un listado de todos los DIs y apuntes de salida y salidas de productos que dispone el centro con el que se ha accedido. En la zona superior de la pantalla, PDR presenta una serie de filtros para que el usuario pueda realizar una búsqueda más rápida. Puede realizar búsqueda por leer, operación de tratamiento destino o indicando el NIMA del destino. Tras realizar la búsqueda, la aplicación mostrará en la parte inferior los documentos de salida encontrados. Sobre el listado de los resultados, el usuario deberá de seleccionar qué documento o documentos de salida desea indicar una operación de tratamiento de procedencia. Para ello, el usuario tiene disponible la selección de todos los documentos o la selección a nivel individual, mediante los checks de la última columna. Una vez seleccionados los documentos deseados, el usuario debe de indicar primero una operación de tratamiento de 2 cifras y en el caso de que se quiera asignar una operación de 4 cifras, el usuario debe igualmente indicar primero una operación de 2 y así el sistema activa el desplegable de las operaciones de 4 cifras para poder realizar su selección definitiva. Tras pulsar el botón de asignar, el usuario finalmente podrá visualizar la operación de tratamiento de procedencia correspondiente a ese documento. ¿Cómo generar una memoria anual desde el módulo AC? En la pantalla inicial del módulo AC, donde se visualizan todos los documentos de traslado, el usuario previamente deberá de seleccionar aquellos con los que desee confeccionar su memoria anual de gestor. Se pueden seleccionar ciertos documentos específicos o seleccionar todos. Una vez realizada la selección de los documentos de traslado, el usuario debe pulsar el botón denominado Volcar a MAG. PDR automáticamente abre una ventana en donde pide el ejercicio para identificar el año donde se van a volcar esos documentos. Hay que tener en cuenta que solo se pueden volcar documentos que se encuentren validados, es decir, que dispongan de toda la información bien cumplimentada y correcta. Una vez realizado el proceso de volcar a memoria anual de gestor, el usuario podrá visualizar ese símbolo de volcado sobre el DI o apunte que de forma definitiva ha sido volcado. La memoria que se generará se visualizará posteriormente en el módulo de memoria anual de gestor y en estado borrador para que el usuario la pueda revisar previa a su presentación. En caso de que existiera otra memoria en borrador para ese mismo año, el sistema no permite generar otra memoria en borrador de forma paralela. Y en caso de que exista otra memoria presentada para ese mismo año, el sistema generará de forma paralela una memoria en borrador. Hasta aquí el vídeo demostrativo del módulo AC. Si desea conocer más sobre PDR, visite otros vídeos explicativos. Gracias por su atención.